El día de hoy concluiremos esta serie de enseñanzas que empezamos hace 4 domingos, cuando comenzamos a hablar de Génesis 21. Y el día de hoy vamos a comenzar diciendo que cada día nuestro es importante para el Señor. Todo lo que pasa en nuestras vidas es importante para el Señor. No hay un solo día que el Creador no tenga los ojos puestos en sus hijos. No hay un solo día que el Creador no tenga puestos los ojos en cada uno de nosotros y en lo que está pasando en nuestras vidas. Sin embargo, a nosotros como sus hijos nos cuesta trabajo y esfuerzo estar siempre en comunión con el Padre, por lo cual debemos de hacerlo de una manera intencional, porque esto no es algo que automáticamente por ser hijos de Dios ya se nos dé día con día. El mundo tiene objetivos y estos objetivos son que cada vez estemos más lejos de Cristo. Estos son los objetivos del mundo, con todo lo que pasa alrededor de nosotros, pero nuestra redención y ser tomados como hijos de Dios ha sido logrado por un acto extraordinario de amor en la cruz. Cristo murió por nuestros pecados y eso es lo que no debemos olvidar. Y a partir de ese momento, cuando creemos en Jesucristo como sustituto nuestro en la cruz para el perdón de pecados, es entonces que nosotros somos hechos nuevas criaturas. Es la promesa de Dios y Él cumple y hace su obra en nosotros. El plan de Dios es que podamos vivir vidas plenas de comunión con Él, verdaderas vidas con un propósito. Y la pregunta para nosotros es: ¿estaremos viviendo realmente la vida que Dios quiere que vivamos? Una vida con propósito. ¿Tenemos los mismos conceptos de santidad, de amor, de sacrificio, de entrega, de misericordia, de comunión que tiene Dios para con nosotros? Es una pregunta para todos nosotros. Y el pasaje de la Biblia que estudiaremos hoy es algo realmente extraordinario, porque nos va a mostrar a un hombre distinto. Un hombre con verdaderos propósitos. Hemos estado hablando de la vida de Abraham y el día de hoy vamos a ver a un hombre completamente diferente a lo que hemos visto en lo que hemos estudiado de este capítulo 21 de Génesis. Y si quieres analizar y reflexionar si estás viviendo una verdadera vida con propósito, te invito entonces a abrir tu corazón a Génesis 21, versículos 22 al 34, que es el tema que estaremos abordando el día de hoy. Y en esta parte de la Biblia veremos a Abraham como un hombre que ya ha cambiado bastante. Sabemos que ha cometido errores, igual que los cometemos nosotros, pero este hombre Abraham empieza a ser un hombre, el hombre que Dios había estado preparando por mucho tiempo. Y es un hombre que Dios utilizaría a través de su simiente para bendecir de manera extraordinaria al mundo. El tema de hoy entonces es una verdadera vida con propósito. Génesis 21, versículos 22 al 34. Y vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos visto en los últimos 3 domingos para poner la situación en contexto, recordar de qué hemos estado hablando, dónde comenzamos y dónde estamos en esta historia de Abraham y Sara. Abraham tiene más de 100 años y su esposa Sara más de 90. Ya han tenido a su hijo Isaac y ya han pasado algunos años hasta que fue destetado, como dice la Escritura. Y Abraham en el capítulo 21 tuvo que despedir a su hijo Ismael y a su criada, a su esclava Agar, la sierva, por problemas que se habían generado a causa de la falta de confianza que se había tenido en Dios, de que realmente fueran a tener el hijo que les había prometido. Esto ya lo hemos visto anteriormente, sin embargo, un poco antes de eso, Abraham estuvo a punto de perder a Sara. ¿Recuerdan cuando hablamos de que el rey Abimelec había puesto los ojos en Sara? Y Abraham estuvo a punto de perderla por haber declarado que era su hermana. Y Abraham, al estar en sus tierras del rey Abimelec, fue llamado por el rey y por temor a perder su vida, Abraham había dicho que Sara es su hermana y no su esposa. Y entonces Abimelec quiso tomar a Sara por mujer y Dios, en su fidelidad a la promesa que hizo Abraham, no lo permitió, sino que le habló en sueños a Abimelec y le dijo:
Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres. Muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Y Abimelec presentó defensa delante del Señor, diciendo: ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón, con limpieza de mis manos, he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe de cierto, morirás tú y todos los tuyos. Y de esta manera Abraham había llevado al rey Abimelec a estar muy cerca de grandes tragedias, no únicamente para él, para su familia y para su pueblo, por la mentira que había traído a la casa de Abimelec. Abraham tenía que ser de bendición para todas las familias de la tierra, porque así fue declarado por el Señor. Pero en ese tiempo no lo estaba haciendo, sino que estaba trayendo juicio a muchos. Y finalmente Abimelec había devuelto a Sara, y reclamando a Abraham el mal hecho en su casa, le dio monedas de plata para restituir el agravio, y le dijo que habitara en la tierra que mejor le pareciera. Eso fue lo que le dijo Abimelec a Abraham. Y Abraham finalmente oró por Abimelec, y Dios sanó a la mujer de Abimelec y a todas las mujeres de ese lugar que habían sido castigadas por Dios con el cierre de su matriz para no tener descendencia. Y entonces tenemos a Abraham viviendo en una tierra de Abimelec, donde ya ha tenido a su pequeño hijo Isaac, y donde las condiciones son difíciles por falta de recursos. La tierra es desértica y también hay escasez de agua. Sin embargo, ya para este punto, Abraham ha aprendido mucho de sus errores, de todo lo que ha pasado en su vida. Claro que ha tenido aprendizaje. Y mi deseo el día de hoy es que nuestro comportamiento, como dijo Gabriel al inicio, en la oración de inicio, que seamos personas diferentes de cómo llegamos. Mi deseo el día de hoy es que nuestro comportamiento también sea distinto a partir de esta parte de la Escritura que estudiaremos el día de hoy. Y el primer punto que vemos hoy a través de los versículos iniciales de esta parte del libro de Génesis es el aprendizaje número 1 del día de hoy. Y este es: una verdadera vida con propósito se refleja en la compañía y bendición de Dios en todo lo que hacemos. Te lo repito, una verdadera vida con propósito se refleja en la compañía y bendición de Dios en todo lo que hacemos. Después de que Abraham había obedecido a Dios y había permitido que se marchara Agar con su hijo Ismael, eso lo vimos la semana anterior, ante una situación bastante difícil en la vida de Abraham, llegó una situación de confortamiento y fortaleza para el corazón de Abraham. Y esta es la situación que vamos a ver el día de hoy. Génesis 21, versículo 22 nos dice: aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelec y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Subraya esa frase en tu Biblia: Dios está contigo en todo lo que haces. Abimelec es el rey de Gerar, donde casi pierde a su esposa Abraham. Abimelec ha dado la tierra a Abraham para que habite donde mejor le parezca, y ahora se presenta una visita inesperada ante Abraham. Llega Abimelec con el general de su ejército, y Abimelec, el comandante de su ejército o general, se acercan a este hombre de más de 100 años y le dicen algo extraordinario para Abraham: Dios está contigo en todo cuanto haces. Recuerda que Abimelec es un inconverso, él no cree en Dios, pero sí ha visto a Dios obrar en la vida de Abraham. Entonces llega y le dice: Dios está contigo en todo cuanto haces. Este es el reconocimiento de un hombre o un rey que ve de forma externa a Abraham y solo puede ver bendiciones en su vida. Y esto es increíble porque en la vida de Abraham realmente habían pasado cosas sorprendentes y difíciles, y Dios había estado siempre con él. ¿Qué cosas sorprendentes y difíciles habían pasado en la vida de Abraham? Te puedo mencionar al menos 5 de ellas. La primera es que había peleado contra varios reyes y los había vencido. Esto lo vemos
en Génesis 14. La segunda cosa es que Dios le dio abundancia de víveres en tierra de escasez. La tercera es que había librado a su sobrino Lot de destrucción en Sodoma por amor a Abraham. La cuarta cosa es que Dios lo libró de las consecuencias de sus malas decisiones cuando estuvo a punto de perder a su esposa 2 veces. Con Faraón y con Abimelec fue la segunda. Y lo quinto es que Dios le había dado un hijo en su vejez, a los 100 años, con su esposa de 90 y siendo estéril además. Y realmente Dios bendecía y cuidaba la vida de Abraham. Por supuesto que, como hemos visto anteriormente, aunque Dios amaba mucho a Abraham, Dios, no encubría los pecados de Abraham y tampoco sus consecuencias, y tampoco encubre nuestros pecados ni las consecuencias de lo que nosotros estemos pecando. Dios está contigo en todo cuanto haces, nos dice el versículo 22 de Génesis 21. Después de todas las cosas que Abimelec ve en Abraham, queda totalmente sorprendido y totalmente impactado por la bendición de Dios sobre la vida de este hombre de 100 años. Abimelec no fue a hablar con Abraham él solo, sino que ha llevado al comandante de su ejército. En otras palabras, lo que busca Abimelec es que haya paz y amistad con Abraham, y por eso es que lleva al comandante de su ejército como un testigo del tema que van a tratar. Abimelec sabe que en cualquier situación que pueda generarse contra Abraham, Abimelec saldría perdiendo. ¿Por qué sabe esto Abimelec? Porque aunque Abimelec tiene un ejército de guerreros valientes representados por su comandante que está con él, Abraham tiene al Dios creador de los cielos a su favor, y eso lo sabe Abimelec, que aun cuando no es creyente sabe cómo ha obrado Dios en la vida de Abraham. Sabe entonces que él tiene hombres de guerra, un ejército completo, pero Abraham tiene a Dios respaldando todas sus acciones. Claramente Abimelec sabe cuál sería el resultado de cualquier batalla entre ellos dos. La evidencia es demasiado grande y entonces mejor busca crear ese lazo de amistad, de paz con Abraham. Y de hecho las probabilidades de conflicto entre Abraham y Abimelec son altas. ¿Por qué es esto? Porque están habitando en zonas desérticas, donde el agua es un recurso por el cual podrían luchar. Y además de esto, ya han pasado experiencias negativas entre Abimelec y Abraham a causa de la mentira de Abraham, diciendo que su esposa era su hermana. Y ya hubo un castigo para toda la casa de Abimelec a causa de intentar tomar a la mujer de Abraham. Entonces Abimelec realmente quiere establecer una paz sincera con Abraham y como muestra de esto lo acompaña su general. Y Dios realmente estaba con Abraham. Este hombre había cometido muchos errores, así como nosotros los cometemos también, pero después de sus grandes desaciertos, Abraham siempre volvía al Señor. Y esa es la invitación para nosotros el día de hoy, que volvamos al Señor cuando tengamos desaciertos, cuando necesitemos de su protección, cuando necesitemos de su cuidado, volvámonos a Dios. Abraham es tan diferente a nosotros pecamos contra Dios y nos volvemos más rebeldes. Nos enojamos incluso con las personas que nos hacen ver nuestro pecado. Nos confrontamos y lo tratamos de justificar ante nosotros mismos cuando sabemos que no es justificable ante Dios. Abraham pecaba contra Dios y con todo su pesar recapacitaba y obedecía. Era un hombre obediente. Abraham tuvo que alcanzar los 100 años para que los propósitos de Dios se vayan cumpliendo y manifestando de forma muy grande en su vida. Yo no sé cuántos años tienes tú, no sé si eres una persona mayor, pero aún así el Señor tiene propósitos especiales para tu vida, independientemente de tu edad. No digas que ya eres mayor, que ya pasaron tus mejores años o que ya has hecho mucho o tal vez poco en tu juventud. Dios manifiesta una bendición preciosa a un hombre de 100 años y un hombre que recién está empezando a disfrutar de las bendiciones de Dios y del aprendizaje de todos sus errores. Entonces, si eres mayor o si eres joven y cualquiera que sea tu edad,
Tienes que saber que hay propósitos para los hijos e hijas de Dios y que también puede llegar el día en que se diga sobre tu vida: Dios está contigo en todo lo que haces. Dios está contigo en todo cuanto haces. Dios está contigo independientemente de si estás cometiendo errores en tu vida. Esta es una lucha constante de todos los días y es la batalla de la fe que todos nosotros estamos luchando día con día. Quien quiera que seas y a lo que te dediques, independientemente de la edad que tengas o lo que hayas hecho con tu vida anteriormente, tal vez no has comenzado a vivir los propósitos verdaderos del Dios de los cielos, pero el día de hoy puede ser distinto. Comenzando el día de hoy puede ser diferente. Comenzando el día de hoy podemos salir diferentes a como ingresamos el día de hoy a escuchar esta palabra de Dios. Y una verdadera vida con propósitos se refleja en la compañía y bendición de Dios en todo lo que hacemos en nuestra vida. Y en la vida de Abraham esto ya es algo evidente y la gente reconoce a Dios a través del testimonio de Abraham, lo reconoce a Abimelec y lleva a su comandante también para que sea testigo de ello. Se nota con solo mirar a Abraham que Dios está acompañando a este hombre y que Dios tiene propósitos para con él, a través de él y para con el mundo entero, a través de su descendencia, que fue la promesa inicial de Dios para este hombre. Esta es la vida del creyente, siempre en compañía y bendición de Dios en todo lo que hacemos. ¿Qué más aprendemos en Génesis 21? En los versículos 23 al 24 podemos ver el segundo punto del aprendizaje del día de hoy, y este es que una verdadera vida con propósito se refleja en ser de bendición para otras personas. Génesis 21, versículo 23 nos dice: ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto. Le dice Abimelec a Abraham: sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Este versículo, el versículo 23 de Génesis 21, revela un poquito más la preocupación de Abimelec sobre la situación de guerra o problemas que podrían generarse con Abraham a causa de la tierra o de los recursos que eran escasos por ser una tierra desértica. Y Abimelec sabe que Dios está con Abraham y lo que hace es pedirle que no vaya a estar contra él o contra su reino, ni siquiera más allá de su vida y su descendencia, es decir, sus hijos y sus nietos. Le pide que no vaya a estar contra él, no únicamente en su vida física que se acabará en algún momento, sino que no esté contra él en sus hijos y en sus nietos y en la descendencia de ellos. Abimelec había mostrado bondad con Abraham anteriormente, cuando a pesar del mal que su mentira le había hecho y el juicio que Dios se había traído a la vida del rey y su familia, a pesar de ello, Abimelec le había dicho que se asentara en el lugar que él quisiera, en cualquier lugar que escogiera de su reino. Y Abraham está en una situación mucho mejor que Abimelec, y así lo reconoce Abimelec. Abraham ha crecido mucho, ha aprendido increíblemente de sus errores, ha vencido ya varios reyes con su gente. Recuerdan la historia de la liberación de Lot. Y claramente tiene un favor de Dios y probablemente Abimelec está pensando en que todo eso puede ir en su contra si se vuelve un enemigo de Abraham. Pero aunque Abraham podría tomar la vida de Abimelec, tener más recursos, tener más tierra, tener más agua, Abraham ha aprendido ya una valiosa lección. ¿Y cuál es esta lección? Que sin Dios, sin su voluntad, él ya no puede hacer nada por sí mismo. Ha aprendido que sin Dios y sin la voluntad de Dios, él no puede hacer nada por sí mismo. Es un aprendizaje para nosotros en nuestro tiempo. Es algo que nos enseña esta historia de Génesis 21. Sin Dios y sin su voluntad no podemos hacer nada por nosotros mismos. Abraham prefiere estar en el lugar desértico que él eligió vivir, que le ofreció a Abimelec esta tierra que es desértica y que tiene falta de recursos. Abraham prefirió estar ahí en lugar de actuar nuevamente sin Dios en cualquier otro lugar, por más atractivo que parezca. Y nuestra vida puede parecer desértica en muchos sentidos y en muchos momentos. ¿Pero qué preferimos? ¿Irnos al jardín del vecino, que parece más verde? Y siempre es más verde el jardín del vecino.
¿O nos quedamos en el lugar donde estamos, con carencias, con falta de recursos, con falta de cuestiones que el mundo aprueba y admira, pero que nosotros tal vez no tengamos, pero estamos con Dios? ¿Qué preferimos? Abraham tomó su decisión y nosotros tenemos que tomarla en algún momento también. Sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Nos dice el versículo 23 de Génesis 21, y son las palabras de Abimelec a Abraham, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Este es un hombre que, aunque en su posición de rey y sabiendo las condiciones adversas, está pidiendo realmente misericordia de Abraham. Y va a encontrar esa misericordia, como veremos en el siguiente versículo. Génesis 21, versículo 24 dice, y respondió Abraham, yo juraré. Dos simples palabras, yo juraré. La respuesta de Abraham está enfocada en traer tranquilidad al corazón de este rey y a su comandante que lo está acompañando. Abraham no es un hombre de guerra, pero hace un pacto diciendo que actuará en bondad a la casa de Abimelec y a sus generaciones, sus hijos, sus nietos y todas las generaciones que vengan después. Entonces Abimelec puede estar ahora tranquilo. Abraham había tenido serias oportunidades para ser de bendición a muchas personas hasta ese punto y no lo había sido, aunque Dios le había dado ese privilegio. Recordarán Génesis 12, versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham tenía ese privilegio desde hace tiempo, pero no lo estaba ejercitando, y aunque el significado más grande de esto o el cumplimiento real está más en relación a la simiente de Abraham, es decir, a Cristo que salvaría el mundo, Abraham no había sido realmente de bendición para la casa de Faraón, cuando causó grandes tragedias por la misma mentira que le dijo a Abimelec después. Y cuando Dios lo castigó por estar a punto de tomar a la mujer de Abraham a causa de su mentira, Abimelec se dio cuenta del poder de Dios y de lo que podía hacer aunque él tuviera un ejército poderoso. Abraham tenía a Dios respaldándolo. Ahora Abraham, quien ha aprendido ya mucho sobre el caminar con el Señor, en esta ocasión ya no quiere cometer más errores y no actuará sin Dios. Y es la invitación para nosotros, que no actuemos sin Dios. Génesis 21, versículo 24 dice, y respondió Abraham, yo juraré, es la respuesta de compromiso de Abraham a ser por fin realmente de bendición para Abimelec. Abraham tiene ahora una vida con propósito. ¿Por qué? Porque es un hombre obediente. Ya ha visto el cumplimiento de la fidelidad de Dios y Dios lo tiene ahora en sus brazos. Dios ha cumplido con todas las promesas a Abraham, dándole la descendencia en Isaac. Ya ha visto la fidelidad de Dios y ahora en esta ocasión no quiere ser tropiezo para el rey Abimelec, sino que será de bendición para la casa de este rey. Yo juraré, fue su respuesta. Y a veces nosotros mostramos dos caras ante los demás. Asistimos a la iglesia, asistimos al culto, pero al mismo tiempo tenemos serios conflictos con otras personas. Y muchas veces somos de tropiezo y les alejamos del Señor en vez de acercarles. Puede ser esto con personas fuera de tu casa o con las mismas personas que más amas dentro de tu propia casa. Y muchas veces entendemos hasta mal lo que es ser de bendición y tratamos de agradar al mundo. Ser de bendición para otros no quiere decir que les vas a caer bien a todas las personas. Eso no es ser de bendición. De hecho, muchos van a estar en contra tuya si eres cristiano o si muestras comportamientos que el mundo no entiende ni acepta, porque no es el estándar del mundo. Si te opones al aborto, al matrimonio homosexual, a todo acto pecaminoso, seguro que vas a tener a muchas personas en contra tuya, o vas a perder un buen número de amigos o de seguidores en tus redes sociales, o tal vez hasta haya alejamiento en tus relaciones familiares. Ser de bendición a los demás no quiere decir caerles bien a los demás. No quiere decir hacer lo que ellos hacen porque quiero ser aceptado, sino que en los lugares de oscuridad y tinieblas uno puede ser de bendición siendo un faro de luz
que alumbre a Cristo. Un faro de luz va alumbrando y va guiando a los barcos para que lleguen seguros a puerto. Seamos ese faro de luz que está alumbrando a los demás para llevarles al puerto seguro que representa a Cristo Jesús en nuestras vidas. Así como también buscando la paz con otras personas, si estamos peleados, enojados, renunciando a las heridas del pasado, dejando en las manos de Dios el dolor que se ha ocasionado y buscando realmente bendecirles y alumbrarles con la luz que es Cristo Jesús. Seamos ese faro de luz que trae a las personas a los pies de Cristo Jesús. Abraham recibe un pedido de parte de una persona que no conoce a Dios de forma personal, como él lo conocía o como nosotros lo conocemos. Pero Abraham acepta la petición puesto que es Dios a quien él sirve. No está tomándolo como un favor personal que le está haciendo a Abimelec. Está diciendo, yo voy a cumplir la promesa que Dios hizo en mi vida de ser bendición para las familias de la tierra. Estoy representando a Dios en este momento. Entonces la petición es la petición que se le hizo de parte de Abimelec a Dios a través de Abraham. Y es Dios a quien Abraham sirve. Por eso dice, yo juraré. Y Abraham es ahora un servidor de los hombres porque entiende que los propósitos de Dios es que Él sea de bendición para todas las familias de la tierra. Así como Dios nos bendice para que nosotros también seamos de bendición a otros en estos tiempos. Hasta esta parte de Génesis 21 hemos visto 2 puntos de aprendizaje. Recuerden, el tema es una verdadera vida con propósito. Y esa verdadera vida con propósito en nosotros se refleja de 2 maneras. La primera, en la compañía y bendición de Dios en todo lo que hacemos. Y la segunda es que esa verdadera vida con propósito se refleja en ser de bendición para otras personas. Son los 2 aprendizajes hasta este momento, pero lo siguiente que encontramos en la Escritura es que en una verdadera vida con propósito los tiempos son de Dios, no son nuestros, mientras nosotros esperamos en Él. Este es el tercer aprendizaje, te lo resumo. Una verdadera vida con propósito se refleja en la compañía y bendición de Dios en todo lo que hacemos, se refleja en ser de bendición para otras personas. Y en esta verdadera vida con propósito, en nuestra vida los tiempos no son nuestros, sino son de Dios, mientras nosotros esperamos en Él. Génesis 21, versículo 25 nos dice, y Abraham reconvino a Abimelec a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelec le habían quitado. Hubo un tiempo atrás que Abraham estaba en una situación muy desfavorable respecto a Abimelec. Y aunque no podemos precisar hace cuánto había sucedido este incidente del pozo de agua que le habían quitado los hombres de Abimelec, los siervos de Abimelec habían quitado este pozo en algún momento a Abraham. Y esa fue una pérdida dura para Abraham, siendo una persona que vivía de su ganado, del campo, y en las condiciones desérticas del lugar había realizado esfuerzos para tener este pozo de agua y tener acceso para su familia, para sus siervos y para sus animales, y había cavado y construido este pozo. Sin embargo, todo esto parece indicar que de forma violenta Abraham había perdido el pozo por causa de los siervos de Abimelec. Abraham podía haber luchado por ese recurso. Aunque Abimelec tiene un ejército y un comandante en su ejército, Abraham podía haber tomado a su gente y así como había vencido a otros reyes que oprimían a Lot, también podría haber intentado recuperar por la fuerza ese pozo que le había sido quitado por los hombres de Abimelec. Abraham era ya un anciano, pero tenía muchos siervos y riquezas para luchar por ese pozo, para luchar por esa pérdida. Sin embargo, Abraham no había tomado ese camino, no había tomado esa decisión de ir por la fuerza para recuperar aquello que era evidentemente de él. Y había simplemente aceptado que le quitaran el pozo. ¿Cuántos de nosotros, si estuviéramos en el lugar de Abraham y en nombre de la justicia, ya hubiéramos iniciado una guerra, una lucha legal para recuperar lo que es nuestro? ¿Y cuántos de nosotros hubiéramos dicho, no voy a hacer nada, voy a esperar en el Señor, porque los tiempos son de Él?
porque mi vida le pertenece, porque lo que tengo está prestado en esta tierra, yo solamente lo administro, no es mío. ¿Cuántos de nosotros habríamos luchado y cuántos habríamos esperado? Eso llama grandemente nuestra atención. ¿Por qué? ¿Cuántos de nosotros no hubiéramos reaccionado de forma violenta ante una injusticia? Porque fue una injusticia. Abraham cavó ese pozo con su esfuerzo y le fue quitado a la fuerza. ¿Cuántos de nosotros no hemos reaccionado con fuerza cuando nos causan algún daño? Es difícil permanecer sin hacer nada y tan solo esperar en el Señor, que Él pueda resolver los temas o conflictos de abuso hacia nosotros. Es complicado quedarse callado. Es difícil no tratar de reclamar lo que sabemos que es nuestro. Abraham había sufrido un abuso de parte de los siervos de Abimelec, y esto ciertamente es triste por todo el esfuerzo que Abraham había puesto en ello. Porque Abraham tiene 100 años y sufre esa agresión de parte de extraños quienes no tienen ninguna consideración para con él ni para con su familia. Génesis 21, versículo 26 nos dice: y respondió Abimelec: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Génesis 21, 26. Abimelec en este versículo declara que no sabía de lo que había sucedido. Y probablemente sea cierto y haya sido un abuso de los siervos de este rey contra quienes Abimelec habría preferido no hacer nada por no causar problemas que lo lleven a abandonar nuevamente la tierra donde se acaba de asentar. ¿Cuántas injusticias hemos recibido nosotros de terceras personas y a veces simplemente hemos tenido que callar por no hacer los problemas más grandes? Dios nos está observando. El mundo puede pensar: mira qué tonto, dejó que le hicieran esto. Estas injusticias nunca son pasadas por alto ante los ojos del Señor. Él es un fiel testigo de todo lo que pasa en nuestras vidas. Esperar en el Señor requiere de fe para saber que la situación estará mucho mejor en sus manos y en su voluntad que en las nuestras propias, que en las decisiones que tomemos nosotros. Génesis 21, del 27 al 30, continúa diciendo: y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelec, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte, y dijo a Abimelec a Abraham: ¿qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano, para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Abraham busca sellar el acuerdo o el pacto de una forma legal, ofreciendo 7 ovejas a Abimelec, representando el acuerdo por el uso y el derecho del pozo que Abraham había construido y sostenido con sus propios esfuerzos, y que ahora era también este pozo el sostén de su familia y de sus siervos al brindar el agua en una tierra carente de recursos. Y lo grandioso de todo esto es que Abraham no había utilizado las armas para lograr la recuperación de este pozo, en lugar de esto, sino que había esperado tan solo el momento en que Dios pueda restituir sus esfuerzos y su derecho a esa agua de ese pozo que con tanto esfuerzo había cavado. Y esta situación no es la astucia de Abraham ni la suerte, como se dice: qué suerte tuvo de que le devolvieran su pozo. No es la astucia de Abraham aprovechando para pedir algo en este acuerdo de paz, aprovechando que le doy miedo a Abimelec, pues voy a aprovechar y le voy a pedir que me devuelva mi pozo que me quitaron sus hombres a la fuerza y que él ni siquiera estaba enterado. Es la mano de Dios obrando en justicia para con Abraham. Abraham había estado como nómada. Una persona nómada es una persona que va de una tierra a otra y no está asentado finalmente en un lugar de manera definitiva. Los nómadas van en busca de pastos y un lugar donde reposar, mientras se presenta la siguiente oportunidad de ir al siguiente pasto que está mejor que el que acaban de consumir. Y había salido de la casa de su padre escuchando la voz de Dios y había encontrado situaciones difíciles de sequía y escasez, no únicamente en las tierras donde había estado, sino en su vida personal y la de su familia.
Y por lo tanto, ese pozo en sí representaba mucho más que solo agua, porque representaba la larga vida y la larga caminata de Abraham, y que ahora Abimelec estaría respaldando que no solamente el pozo es de Abraham, sino que tiene derecho de vivir en esta tierra y producirla, hacer que la tierra produzca. Dios había utilizado una situación como esta para dar descanso a Abraham de los viajes continuos que había tenido en toda su vida, y ahora tenía un lugar con agua donde habitar. Si Abraham no hubiera esperado en Dios como en anteriores ocasiones, seguro que los problemas no hubieran tardado en llegar. Pero Abraham ha aprendido tanto con todo lo que le ha sucedido que ya no está dispuesto a obrar o a pelear, sino a esperar en Dios. Ya hay tanto en este comportamiento de Abraham para nosotros que podemos aprender de la vida de este hombre. El Creador responde a quienes esperan en Él, no a quienes toman las resoluciones en sus manos y luego le dicen a Dios: Dios, respáldame en esto que yo quiero hacer. Pon tus cargas en el Señor para que Él sea quien tome acción y no seas tú, con tu limitado conocimiento y con tu limitada expectativa de las cosas como quieras que sucedan. Dios actúa como juez soberano del universo y otorga su gracia y obra a través de sus veredictos en el tiempo que es perfecto, en el tiempo de Él, no en nuestro tiempo. Tan solo nosotros debemos esperar en Él. Génesis 21, versículos 31 al 32 nos dicen: por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Beerseba. Y se levantó Abimelec y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Beerseba quiere decir pozo de los 7 o pozo del juramento. Y es difícil determinar cuál de estos dos nombres es el más acertado, porque la palabra 7 y la palabra juramento tienen raíces similares en el hebreo. Entonces se le puede llamar de las dos maneras, pozo de los 7 o pozo del juramento. Pero aquí la parte importante es que aquel pozo, que había sido una situación de discordia y potencialmente el inicio de una nueva guerra entre Abraham y Abimelec, es ahora una restitución a un hombre que es bendecido por Dios en todo lo que hace. Abimelec y Ficol, quien es comandante del ejército del rey, como ya lo mencionamos, han logrado ya el objetivo que fueron a buscar cuando pidieron a hablar con Abraham. Tienen tranquilidad sabiendo que Abraham, quien está acompañado de Dios en todo cuanto hace, no será enemigo de ellos, porque ellos mismos dijeron: es un enemigo imposible de vencer. Ahora honrarán su pacto en su generación y en la de sus nietos. Se pusieron de acuerdo. Abimelec había ido con el comandante del ejército como testigo y consejero de una situación que podía convertirse en una situación tensa y delicada en la vida de los dos bandos, pero ante un siervo de Dios que ahora entiende mucho mejor lo que es bendecir a todas las familias de la tierra, ellos dos se retiran a sus tierras con absoluta tranquilidad de que no tendrán conflicto con Abraham. Entonces, mientras Dios se encargó de restituir el derecho, esfuerzo y sobre todo garantizar el suministro de agua para que Abraham continúe viviendo en ese lugar, ya que Dios tiene propósitos para él. Mientras Abimelec y su ejército, representado por su comandante, se retiran tranquilos, Dios se encargó de restituir el derecho y el esfuerzo al recuperar este pozo con la promesa de Abraham, que le dijo: yo juraré y aparte te doy estas 7 ovejas como mi compromiso para que no voy a hacer nada contra ti. En una verdadera vida con propósito, los tiempos son de Dios. Mientras nosotros esperamos en Él. Y finalmente esta historia termina con algo que no podía haber estado fuera de una verdadera vida con propósito. ¿Qué es esto que no puede estar fuera de una vida con propósito en nuestras vidas? Una verdadera vida con propósito siempre te llevará a adorar al Señor por su misericordia y por su fidelidad. Y Génesis 21 del 33 al 34 lo dicen de esta manera: y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno.
Subraya esa parte. E invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Abraham no puede esperar para hacer lo que realmente es bueno y necesario hacer ahora en su vida. Lo ha demostrado en ocasiones anteriores cuando armaba un altar a Dios al llegar a un lugar. Pero esta ocasión es algo distinto. Ya había estado en este lugar anteriormente y Dios había restituido una injusticia hecha con su persona, mostrando su misericordia y su fidelidad. Un árbol tamarisco es un árbol propio de un lugar desértico que crece rápidamente y a veces llega a formar un pequeño bosque con sus troncos altos. Para Abraham, este árbol de tamarisco es un recordatorio de la gracia de Dios, pues ahora se le ha devuelto el pozo de agua que había construido y hay condiciones para habitar en esta tierra desértica. E invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno, nos dice el versículo 23 de Génesis 21. Abraham adora al Señor, invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno, adora al Señor. Su gratitud para con Dios se manifiesta en adoración, en el lugar donde está. Y cuán importante es la adoración al Señor por la misericordia que recibimos de Él todos los días. Su hijo Isaac es un niño, pero con seguridad se va a convertir en un joven y en un hombre después, y va a aprender desde muy pequeño que su padre es un adorador de Dios vivo y verdadero, porque está siendo el niño testigo de lo que el padre hace. Un adorador de Dios que tiene propósitos tan especiales para esta familia. Y ojalá que nuestros hijos, de nosotros y las personas que nos rodeen sepan que nosotros también somos adoradores de Cristo y que nos rendimos un día a Él y que a partir de ese momento nuestra vida cambió por completo y que ahora tenemos una verdadera vida con propósito. Finalmente, Génesis 21, versículo 34 dice: y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. A través de esta paz y del acuerdo con Abimelec, Abraham pudo establecerse en esta tierra y estuvo muchos días en esta tierra. Moró en esta tierra de los filisteos muchos días, nos dice el versículo 34. Esta tierra no solo va a ser el lugar donde habitará Abraham, sino que también será el lugar donde habitará Isaac por un buen tiempo. Y fue tan extraordinaria la actitud de adoración de Abraham en este lugar, que muchos años después su nieto Jacob estará adorando en este mismo lugar y rindiéndose a Dios en este mismo lugar donde adoró a Abraham. He aquí la importancia de ser adoradores de Dios para que nuestros hijos y nietos también lo sean. Todas las familias descendientes nuestras sean adoradores de Dios. ¿Cómo podemos resumir lo que aprendemos en esta parte del libro de Génesis, versículos 22 al 34, de la siguiente manera? Llegará un momento que tengamos que tomar decisiones en nuestra vida, y no estoy hablando de las decisiones diarias que tomamos, de qué ponerme, qué comer, a dónde ir, cómo gastar, cómo invertir el dinero que estoy administrando, que Dios me ha proporcionado, qué hacer con el día a día, sino con decisiones relevantes en nuestra vida. Y una de ellas es que podemos seguir como antes o podemos dejar que Dios obre en nuestras vidas y haga cambios necesarios para la gloria de su nombre. Es una decisión relevante. Una verdadera vida con propósito se refleja en la compañía y bendición de Dios en todo lo que hacemos y en cualquier lugar donde nos encontremos. ¿Estás caminando con Dios? ¿Realmente sientes que Él está bendiciendo todo lo que haces en tu vida? Hay cosas que nos avergüenzan delante del Señor, cosas que hacemos todos los días o de manera frecuente, o cosas en las que no glorifiquemos su nombre. Esas cosas se llaman pecado y no corresponden a vidas con propósito, con verdaderos propósitos en el Señor. Igual que tú y yo había cometido muchos errores, pero gozaba de la gracia del Señor. Esta es la misma gracia que tú y yo gozamos el día de hoy. La única diferencia es que al final Abraham expresaba todo con obediencia. ¿Crees que podríamos hacer lo mismo tú y yo?
expresarlo con obediencia al Señor? ¿Has estado viviendo una verdadera vida con propósito? En tu vida está en primer lugar darle la gloria a Jesucristo y vivir honrando su palabra. El Salmo 16, versículo 7 dice: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en la noche me enseña mi conciencia. Caminemos con el Señor y que esto se refleje en nuestros actos y en nuestras obras. Estemos al lado de su palabra meditando todos los días en ella. Él nos enseña, nos instruye para que nuestras vidas realmente sean vidas con un verdadero propósito. Mi oración el día de hoy, mi petición al Señor es que se diga de todos los que estamos aquí reunidos en su nombre: Dios está conmigo en todo cuanto hago. Dios está conmigo en todo cuanto hago. La palabra dice: Dios está contigo en todo cuanto haces. Tómala para ti y tómala en primera persona y decláralo ante el Señor: Dios está conmigo en todo lo que hago. Momento tras momento, con toda decisión que tomes, con toda duda que tengas, Dios está conmigo en todo lo que hago. Y una verdadera vida con propósito se refleja en ser de bendición para otras personas, no en hacer lo que el mundo hace para quedar bien con el mundo. No seamos más de tropiezo para otras personas. Si ya hemos recibido la bendición de Dios de ser sus hijos, entonces seamos de bendición para otros. Hablemos de Cristo, hablemos de la salvación que hay en Jesucristo. Esta es la forma más extraordinaria de ser bendición para otros. Cuando haces esto, les estás alcanzando el reino eterno, estás siendo el faro de luz para ellos y librándolos de la terrible condenación eterna que recibirán los pecadores no arrepentidos. Puedes hacer mucho presentándole al mundo a Jesucristo para perdón de sus pecados. Seamos misericordiosos y respondamos a los ruegos de terceras personas que requieren de nuestra ayuda o misericordia. Abraham hizo esto con Abimelec. Fue misericordioso para él porque estaba representando a Dios. Por supuesto que estamos hablando de las peticiones que no sean pecaminosas o que estén en contra del Señor, pero esfuérzate para que las terceras personas que conozcas realmente lleguen a conocer a Dios a través tuyo y de tus obras. Pedro 3, primera de Pedro 3, versículos del 8 al 9, nos dice, ya con esto concluyo: finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. En una verdadera vida con propósito, hermanos, los tiempos son de Dios, mientras nosotros esperamos en Él. Con seguridad has sufrido algún tipo de abuso, todos en nuestra vida, en algún momento hemos sufrido algún tipo de abuso, así como Abraham había perdido el pozo que había cavado, pero su hijo Isaac estaba mirando a su padre. Y Abraham realmente ya no quería ser de tropiezo como antes lo había sido. Entonces deja en las manos del Señor todas las partes de tu vida, aún en las que se han cometido injusticias. No significa esto que no te preocupes por ellas o no las reclames, sino que en lo que vayas a hacer no pases la línea de no glorificar al Señor Dios con tus actos. Pon tu fe en el Señor y Él responderá a su tiempo. Salmo 46, versículo 10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Espera entonces en el Señor, no devuelvas mal por mal. Hay algo que el Señor te pide hacer con los que abusan de ti. ¿Y qué es esto? Lucas 6, versículo 27 al 28 nos dice: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Espera entonces en el Señor, Él restituye al agraviado, no lo deshonres con tus propias batallas. Ora por esa situación que te preocupa, deja todo en las manos de Dios. Una verdadera vida con propósito siempre te llevará a adorar al Señor por su misericordia y por su fidelidad. Él es digno de adoración. ¿No es así, hermanos? Que alguien diga amén. Él es digno de adoración. Eso no es negociable.
Venimos aquí a adorar a Dios y Él es digno de adoración en todos los momentos de nuestra vida. Sus obras en nuestra vida y en la creación están gritando que debemos adorar a Dios. Abraham lo hizo. Y esto es lo más extraordinario de Abraham. ¿Por qué? Porque siempre terminaba reflexionando sobre lo que hacía. Obedecía y luego adoraba. ¿Eres un adorador de Dios para actuar como lo está haciendo Abraham? Salmo 63, versículo 1 dice, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, y donde me regresaste el pozo que cavé, porque fui fiel contigo en tu palabra. ¿Te gustaría tener una visión con propósito? Hoy puedes comenzar a tener esa visión con propósito. Comienza declarando todos los días a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, y llevando el mensaje del Evangelio a aquellos que todavía no son salvos. Padre, sé que he quebrantado tus leyes y sé que mis pecados me han separado de ti. Estoy sinceramente arrepentido y ahora quiero apartarme de mi pasado pecaminoso y dirigirme hacia ti. Por favor, perdóname, ayúdame a no pecar de nuevo. Creo que tu Hijo Jesucristo murió por mis pecados, resucitó de la muerte, está vivo y escucha mi oración. Señor Jesús, mi deseo es que te conviertas en el Señor de mi vida, que gobiernes y reines en mi corazón de este día en adelante. Por favor, envía tu Espíritu Santo para que me ayude a obedecerte y a hacer tu voluntad por el resto de mi vida. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.